gestionar negocios de una manera sustentable o sostenible requiere que las empresas hoy día se preocupen no solo de aumentar la rentabilidad, sino que de generar valor en distintos actores, en sus trabajadores, en los proveedores, en los vecinos, en los clientes. ¿Qué pasa cuando aplicamos estos conceptos a las empresas que están detrás de los medios de comunicación y particularmente los medios de comunicación masiva? Estos tienen una tremenda responsabilidad. Los medios crean realidades. De esto vamos a hablar en este nuevo programa de Francamente. Para conversar de este delicado e interesantísimo tema, hoy día tenemos dos grandes invitados. Por una parte a María Paz Eppelman, periodista en la Universidad de Chile, me dijo que hiciera especial énfasis como identidad profesional. Hoy día gerente, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de BTR, presidenta de Acción, y entre tantas otras cosas que ha hecho, asesora de empresa, asesora de directorio. Muchas gracias, María Paz, por acompañarnos hoy día. Gracias. Y Alejandro Guillé, que no necesita mucha presentación tampoco, senador de la República, sociólogo y periodista, cosa que no muchos conocen, expresidente del Colegio de Periodistas de Chile, entre tantas otras cosas. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy día. No, al contrario, Ignacio, muchas gracias por la invitación y además un gusto estar con María Paz. Oye, este tema de los medios de comunicación y la responsabilidad social y la sustentabilidad no es sencillo, porque es obvio que hay muchas lógicas que operan sobre un medio de comunicación. Por una parte tiene que generar audiencia para tener auspicio y generar dinero. Es un negocio. Pero por otra parte hay toda una dimensión ética. Los medios de comunicación crean realidades. Hay que respetar criterios como la libertad de prensa, el derecho de la gente a estar informada. Son tantas lógicas que hay. Yo quisiera partir diciéndole, hablemos de solo la dimensión económica. ¿Hoy día es un buen negocio tener un medio de comunicación? ¿La gente invierte porque va a ganar plata? Mira, en los últimos años, desde la revolución digital, el modelo de negocio de los medios de comunicación se ha ido a pique. Desde el New York Times en adelante cambió la forma en que estaban utilizando un espacio en el mercado. La publicidad ha cambiado totalmente. Hoy día el porcentaje en Chile de publicidad que va a los medios online es enorme y es la que crece. La de la prensa escrita y la de la televisión y la de la radio es la que decrece. Entonces, si ya era difícil hacer negocio de un medio de comunicación, hoy día es mucho más difícil. Pareciera ser pareciera ser que es una vocación, por una parte, una vocación, hay una necesidad social, y por otra parte también es un medio de tener influencia en la sociedad tremendo. Entonces, medio a medio yo creo que hay que ir viendo cuáles son sus incentivos, y por eso que al mismo tiempo hay regulación específica para la prensa, ¿no es así? Ahora, es normal escuchar, no, pero este es un mercado que cada vez está más concentrado, está en muy pocas manos, por lo tanto tenemos pocas posibilidades de pluralismo. Alejandro, ¿tú lo ves así? ¿Tú sientes que los medios de comunicación se están concentrando y que estamos llegando, por lo tanto, a tener menos canales para informarnos las personas en el mundo que viene? No, no necesariamente, porque, por ejemplo, en Chile hay no sé cuántas radios, estamos hablando de 1.600, 1.700 radioemisoras, y sobre todo incluyen las locales, las comunales que tenemos que revalorizar, entre paréntesis, que responden a distintas realidades. Tienes radios locales, radios que son regionales, radios nacionales, radios internacionales, y eso ya te asegura bastante pluralismo. Lo mismo pasa con la televisión. Gracias a la digitalización, hoy día es posible tener canales de televisión que antes era impensable por el costo. Hoy día, sin embargo, en las regiones, prácticamente en todas las regiones hay 2, 3 canales incluso de televisión que se han ido fortaleciendo y que tienen incluso noticiarios y programas de creación de opinión. Eso hace que haya mucho más medios, y con la revolución de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, la web, las redes sociales, se rompe el monopolio de los medios tradicionales, los grandes periódicos, las grandes radios o los grandes canales, que eran muy pocos. De manera que hay demasiadas señales de que hay más medios y por lo tanto mucho más diversidad ideológica, y nadie puede pretender que tiene el monopolio de la información. Es impresionante cómo las redes sociales están influyendo en la agenda de los medios tradicionales, incluso que se están tratando de adaptar a una nueva realidad nomás. Sin embargo, hay gente que siente que nuestra diversidad, somos un país lleno de diversidad en todo sentido, regional, hay pueblos originarios, hay jóvenes y viejos. ¿Tú tienes la impresión, María Paz, de que hoy día los medios de comunicación muestran esa diversidad que somos? En lo absoluto. Hoy día tenemos a nivel de televisión masiva
una demanda insatisfecha que viene apareciendo hace muchos años en la encuesta que hace cada 2 años el Consejo Nacional de Televisión, de problemas de representación, de estereotipos, con las mujeres, con los jóvenes, con los ancianos, con la diversidad sexual, con los pueblos originarios. Basta ver los noticiarios todos los días, porque los medios están sometidos también a una presión tremenda de tener que defender sus ratings, y la verdad es que están haciendo un periodismo que tiene que ver mucho con el espectáculo, mucho con la entretención. Las notas se caen o no se caen o se extienden en los noticieros y en los matinales dependiendo de lo que está marcando el rating, y la verdad es que, no sé, mapuche, es decir, camión quemado, no hay ninguna otra versión, porque probablemente no hay rating detrás de eso. Entonces, tenemos crisis de representatividad de todas maneras, de todas maneras. Hecho, ahora, el senador Guillé presentó un proyecto de ley que tenía algo que ver con el financiamiento de medios regionales. Entiendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una paradoja. Hoy día el problema no es la cantidad de medios que existe, hay muchos medios. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa al control monopólico de los medios. Hay 2 o 3 cadenas de diario y hay un par de 3 canales que tienen, pero van perdiendo audiencia progresivamente. Unos más que otros, pero van perdiendo. Si tú analizas la tendencia en el largo plazo, la gente se va mucho más a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, o a los medios locales. Impresionante como las radios, los canales locales están recuperando fuerza. Es un proceso interesante. El problema es contenido, efectivamente. Y yo creo que eso tiene que ver algo que trasciende a los medios de comunicación, y es que los chilenos tenemos una cultura autoritaria y jerárquica, y profundamente prejuiciosa, y que se traduce en nuestras instituciones. La Constitución del 80 hay que cambiarla porque es autoritaria y jerárquica, no porque la hizo fulano de tal o bajo determinadas circunstancias. Es un país no democrático que desconfía de la libertad de expresión, entonces desalienta la innovación, el espíritu crítico. Lo hace la educación, donde hay un modelo educacional muy autoritario también que reproduce esa cultura general, el apego al orden, a la jerarquía, a la contención de la expresión de ideas, y un solo mensaje, una sola idea. Ejemplo, cuando se trata de discutir las relaciones internacionales de Chile en un mundo globalizado, y resulta que aquí o tú te apegas al discurso de la Cancillería chilena sobre que ganamos 14, no, ganamos 2 a 14, una cosa más insólita, pero si yo llego a ser crítico soy poco menos que antichileno, y lo mismo te pasa en el colegio. Hay del niño que piensa distinto porque hasta se le ridiculiza. Entonces, cuando tú tienes una cultura tan opresiva, es muy difícil expresarse. Pero eso también se ha ido rompiendo. Nadie puede negar que en los últimos 10 años el cambio en la sociedad chilena es notable, y es un país que se ha hecho más tolerante, más crítico y más desconfiado del poder. Y con las redes nos fiscaliza que llegadores en ese sentido, Alejandro, o senador en realidad, porque es un tema que me gustaría plantearle a María Paz. Yo recuerdo lo que significó en esta agenda de transformación social la teleserie Machos hace muchos años atrás. Sí, con el tema de la homosexualidad. En que por primera vez vimos, en vez de ver una loca que despertaría la risa fácil del público, vimos tratada de un tema delicado regio, y difícil, una persona atractiva, llena de valores. Ahí los chilenos pudimos ver en pantalla que en una familia normal, entre comillas, sí, existen personas de distinta orientación sexual. Fue un tremendo impacto, pero nos preguntamos, ¿tú ves una verdadera intención detrás de los medios de ir acompañando estos procesos de transformación social que señalaba Alejandro? ¿Hay una estrategia, una línea editorial, o estamos respondiendo a lo inmediato? Mira, yo creo que muchas veces es chiripazo, otras veces es línea editorial. O sea, yo reconozco la televisión pública, un esfuerzo en ese sentido, con romper los estereotipos, pero todavía es muy marginal. Pero si te vas a las noticias, que son como lo que genera más realidad, ahí la agenda es totalmente distinta. O sea, yo creo que hoy día los mapuches son los nuevos gays, en el sentido de que hablar bien de los mapuches o mostrar un mapuche distinto, una imagen distinta a la del camión quemado, es una cosa que es totalmente contracultural en la televisión abierta que todos conocemos. En cambio, tú te vas a otros espacios, a la televisión local, como dice el senador, o a la televisión más cultural, y te encuentras con otra realidad. Entonces, todo depende de donde tú mires. Ahora, y eso tiene como resultado una pérdida de confianza en los medios tradicionales, que se ha desplomado desde el año 2009 hasta el 2014, no sé, 3 veces. O sea, si era un 40 y tanto, hoy día es un 14. Entonces tú puedes no perder tanta audiencia, pero pierdes un nivel de credibilidad todavía tremendo, y esa credibilidad se está trasladando hacia las redes sociales, hacia los medios online,
de manera muy, muy, muy marcada, porque la gente busca, las encuestas lo dicen, autenticidad. Bueno, ahí Alejandro nos hablaba de esto que está cambiando tan fundamentalmente con la irrupción de redes sociales. Pareciera ser que ahí hay un desafío tremendo para los medios de comunicación y para nosotros, porque en las redes sociales no hay nadie que se haga responsable de esos contenidos o de esas ideas que está transmitiendo. ¿Qué desafío representa para los medios de comunicación convivir con esta nueva realidad? Yo tengo la impresión, bueno, el mundo se ha globalizado también, por lo tanto tú vives lo local, pero con una dimensión global. Hoy día los derechos humanos son universales, los ideales de vida son bastante homogéneos en el mundo, se va avanzando mucho en eso, y por lo tanto los criterios y los estándares han subido. La sociedad se ha expresado mejor su diversidad. Y el problema está en que las instituciones, los representantes de las instituciones vamos detrás de los cambios. O sea, la sociedad va cambiando mucho más rápido que la institucionalidad. La escuela en crisis, los partidos políticos en crisis, los sindicatos en crisis, el Estado en crisis, la Iglesia en crisis, las propias Fuerzas Armadas. Estamos discutiendo en el marco de la ley ONEMI nuevas funciones. ¿Por qué razón? Porque la institucionalidad es del siglo XIX. ¿Y los medios tradicionales son vector de cambio o de claro, conservadurismo? Y ahí entramos con el rol de los periodistas. Nosotros somos formados en el sistema. Y el sistema nos ha enseñado que la historia de Chile es así, y cualquier sentido crítico no está en los planes y programas, no está en los modelos educativos. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera en televisión que nunca hemos sido capaces de entrar a tratar de entender, por ejemplo, el problema mapuche, que no es un problema de los mapuches en rigor, es un problema de la sociedad chilena que no logra entenderse con los mapuches, y tú quisieras avanzar más allá de los detalles de los sucesos y entraras a tratar de comprender por qué está pasando lo que ocurre, incluyendo la violencia, ese es un esfuerzo que no está en los medios porque no te han enseñado a atacar los problemas y entender los contextos, las relaciones que tienen los distintos fenómenos, y nos quedamos en el efecto, en lo que llama al impacto, en lo que llama la atención, que es el camión quemado. Claro. Pero nadie se pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede convivir una cultura, por ejemplo, mapuche, que es un pueblo más bien nómade, que tiene una vinculación totalizante con la naturaleza, que le pongan una plantación al lado, que le quitan el agua, que le quitan la posibilidad de sobrevivencia por consiguiente, porque la sequía que se ha producido a raíz de las plantaciones les hace imposible su modo de vida y la supervivencia de su cultura, y por lo tanto tú estás viendo un pueblo que está luchando por supervivir como cultura, más aún como civilización, frente a un sistema que los arrincona y los trata solo como campesinos, cuando los mapuches nunca fueron campesinos. Yo te voy a pedir, entonces esa incomprensión, de los problemas se refleja en todo, en la crisis de la educación, en la crisis de la política. No tenemos capacidad crítica como periodistas y los que manejamos los medios de comunicación de entrar a una cultura del análisis, de tratar de dar nuevas perspectivas, sino que vamos a lo que al público le llama la atención. Entonces vamos detrás de la historia, pero no adelante como debería ser, creo. Y vamos a tener un minuto solamente para ir a un corte y volvemos con esta conversación. Muchas gracias. Nos comentaba el senador Guillé antes de ir al corte de cómo las instituciones van a veces detrás de los cambios que ya se produjeron hace rato en la sociedad chilena. Ahora, a todos nos parece a veces que sobre todo a nivel informativo, los formatos que usa, por ejemplo, la televisión, fomentan la contradicción, incluso la violencia, que nos habla de puras cosas malas. De que si se hace análisis ponen a dos personas enfrentadas, que aparece el bueno y el malo. ¿De esto son culpables los medios o hay una responsabilidad también en los auspicios que se busca satisfacer más bien esta necesidad de ver algo espectacular en televisión? Mira, por una parte se dice siempre que lo bueno no es noticia, pero yo estoy súper en desacuerdo con eso. Yo creo que los chilenos somos un poquitito autoflagelantes y también un poquitito maníaco-depresivos. Y estamos siempre viendo el lado malo de las cosas y casi que lo anecdótico es como la nota positiva. La verdad es que los problemas que se nos vienen, no sé, desde el cambio climático en adelante, que hay que tomárselo muy en serio, o la necesidad de generar una economía distinta para el país, la necesidad de colaborar, dejar de ser
el país desconfiado que somos, con unos niveles de confianza que hacen muy difícil tener tejido social y lograr todas las cosas que tenemos que lograr para ser un país desarrollado. Espero que el péndulo se dé vuelta y las cosas buenas van a empezar a hacer noticia. O sea, en Chile hay un Chile sumergido, hay un Chile que no está mostrado, de gente que hace cosas increíbles, de gente que está innovando, de científicos, de un montón de cosas que pasan en este país y que no están en los medios tradicionales. Y la medida en que no estén en los medios tradicionales, a quienes les interesan esos temas los van a empezar a ver en otro lado. Bueno, este es un canal, entre paréntesis, que tiene varias creaciones interesantísimas, mostrar ciencia, mostrar el pueblo mapuche. El tema regional lo estamos abordando muy bien ahí. Exactamente. Ahora, ¿será que los chilenos no nos gusta verlo? Y que en realidad la gran mayoría sigue en su opción real de qué canal pone, se va a lo fácil, a la entretención y evita lo que lo haga reflexionar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siempre he insistido que en Chile cuesta mucho innovar o hacer las cosas de manera distinta porque nosotros tenemos todo un sistema educacional muy opresivo. Tú ves que en el colegio todavía tenemos profesor, pizarrón, alumno. En algunos colegios más sofisticados, algunas nuevas tecnologías, pero siempre hay una relación jerárquica profesor-alumno. Y dentro de los alumnos poca interacción y poco de salirse de lo previsto y planificado. Por ejemplo, si un profesor le quiere dar a sus alumnos, porque intuyó que el interés de ellos va por otro lado, un libro que no está en el programa, ese profesor está cayendo en incumplimiento. O sea, cero espacio a la innovación. La gran crisis de la educación chilena no es solo, ¿no es cierto?, el financiamiento, la cosa externa, sino lo que está pasando en el aula, profesor que ha perdido toda dignidad porque lo han maltratado, que no influye en los planes y programas, que no tiene capacidad y espacio para mejorar sus propios métodos de enseñanza-aprendizaje y resignificar su propio rol como profesor. Los propios alumnos que no interactúan entre ellos, que no generan dinámicas no solo intelectuales, sino valóricas, de actitudes, de trabajo en equipo, de sentido crítico, de hacer trabajo colectivo, de juzgar su propio trabajo. Bueno, mientras no se cambie eso, la sociedad chilena sigue repitiendo patrones y modelos que están establecidos en la versión oficial de Chile. Es que uno pudiera trasladar ese mismo tema a los medios. Ese profesor que optó por no hacer lo que la institucionalidad le pide o al dueño del establecimiento le pide y dice por un tema de profesión, profesionalismo, ética, decide hacer algo distinto, uno no podría esperar algo parecido en los medios de comunicación, cuando un medio, por ejemplo, está con estos formatos mostrando más bien lo malo. ¿Dónde está la ética del periodista, digo yo, que dice, no, yo quiero hacer buena televisión, buena prensa? ¿Hay un contrapeso ahí a este afán más inmediatista en el periodista? Yo te puedo decir una cosa. Hubo un día en el verano en que yo conté 7 notas policiales en un noticiero, una tras otra. O sea, ese no puede ser el reflejo de la realidad. O sea, nadie me puede decir que esa es la realidad. Porque nos están intoxicando con ciertos contenidos. Entonces después nos asombra que estemos con una población que tiene el mayor índice de depresión del mundo, etcétera. Entonces, pero tú le preguntas a todos los chilenos si saben que Chile va a ser la potencia mundial de observación astronómica, te aseguro que la gran mayoría no tiene idea. Entonces hay una responsabilidad tremenda de parte de los medios de equilibrar un poquitito el país que están mostrando y sacrificar también un poco de rating, porque los sensacionalistas, la crónica roja vende, que es lo que hace este canal. Este canal no tiene crónica roja y de alguna manera sacrifica un poco de rating por eso. O sea, así como en las industrias de alimentos les decimos, no solo se preocupen de vender porque es rico lo que vende, sino que usa ingredientes que le haga bien a las personas, uno pudiera decir, en los medios hay una responsabilidad sobre el Chile que estamos construyendo. Si estamos intoxicándonos de negatividad, de violencia, ahí estamos en un problema de sustentabilidad futura de toda la audiencia. ¿Tú ves que eso es más bien se enfrenta por regulación o autorregulación de los medios? No, yo creo que hay un tema de formación. Yo creo que cuando, por ejemplo, los periodistas abordamos la agenda coyuntural día a día, que estamos convencidos la inmensa mayoría que estamos haciendo lo correcto. O sea, no es que están con maldad, con malicia manipulando la opinión pública como se puede suponer, sino que hay una escuela que los ha formado así. Yo quiero recordar que la historia de la noticia, materia prima del periodismo, es una historia que todo el mundo está dispuesto a pagar por verla. Así nace la prensa moderna. La prensa en el siglo XIX, comienzo del XX, es un diario que se vende por sí solo, que la gente quiere pagar por leer eso. Bueno, después lo reemplazas por la publicidad. La publicidad financia al medio, pero el medio tiene que conseguir alta sintonía para poder
financiarse y vender publicidad, porque finalmente ahí va el negocio. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que no hemos sido capaces de trascender y de ser capaz de ver en la noticia el gancho para entender un problema complejo. Esa relación supone una formación académica e intelectual que todavía no valoramos en Chile. Nos quedamos en el impacto del suceso noticioso, que es verdad, que existió, que se produjo, pero muchas veces eso puede ser el pretexto para explicar un fenómeno complejo. Yo, por ejemplo, siempre doy el caso que para mí como senador ha sido más complejo. ¿Cómo explicarle al país, hacerle creer que ganamos 2-14? Y me lo exige la presidenta en La Haya, me lo exige el canciller, porque si no te consideran poco menos que traidor a la patria, pues. Y yo en ninguna parte del mundo, el Colo ganó ayer 0-1. Se ríen de mí, pues. Claro. ¿Te fijas? La U creo que fue 1-4, pero en fin. Sí, fue peor. Ya, sin bullying. Eso es para empatar. Sin bullying, por favor. Pero a lo que voy es, yo creo que en el fondo hay una necesidad de replantearse el conjunto de las instituciones. Pero tiene que ver con la propiedad de los medios. Sí. También. Sí, pero el gallo que es dueño de un medio de comunicación quiere vender. Si él vende publicidad y le da lo mismo si la noticia es buena o mala. Lo que pasa es que los periodistas hemos concluido que en general lo malo vende más que lo bueno. Pero también porque hay un hecho objetivo, sobre todo hoy día, y es que todas las instituciones y los líderes y representantes de las instituciones nos han decepcionado a todos. Yo soy parte de un poder del Estado que ha decepcionado al país. Y cuando es la iglesia, cuando hasta el ejército, uno no se imaginaba, militar podía criticarle muchas cosas, pero no metía las manos. Mira la escandalera que tienen ahí con unas platas raras. ¿Cómo pudo pasar por años y no lo detectaron? Es una cosa que uno no lo entiende. La iglesia, te fallan los partidos, te fallan los sindicatos. ¿A dónde tú encuentras transparencia? ¿Dónde puedes confiar hoy día en alguien? Entonces, claro, cualquier cosa que se haga o se diga, está la opinión pública con la duda cartesiana. Duda, y no como método. Acostumbrarnos a eso, a que no existiendo instituciones que representen la legitimidad. ¿No será que llegó el momento que los ciudadanos, digamos, la legitimidad está en mí, que tengo los mismos errores que critico en la institucionalidad, y hacernos responsables de elegir los contenidos? ¿No serán las redes sociales también un llamado a una sociedad distinta, más autorresponsable? Que esperar que esto venga de una línea editorial de los medios. Pero las redes sociales son harto más amargas, te voy a advertir, que lo otro. Pero yo creo que pero uno elige. Pero hay una explicación. O sea, hay un clima predominante en el país negativo porque las instituciones están en una evidente crisis. Entonces el país está en una búsqueda de un agotamiento de una época. Y porque es un país polar. Pues, no, pero polar significa que iría para allá. Yo creo que el país va en una dirección. Polarizado. Ese es un país que va abriéndose, que se hace más tolerante. O sea, si tú ves, los cambios en la sociedad han sido mucho más sanos que los cambios en la institucionalidad que aparece inmovilizada. En consecuencia, una vez que las instituciones empiecen a cambiar en el sentido común, yo creo que el clima va a ir mejorando. Pero imagínate, un periodista empieza a encontrar algo bueno en la política, la gente empieza a sospechar que está en la lista de alguna empresa o de los partidos políticos. Entonces, eso de ser asistémico es casi condición de sine qua non de transparencia. Pero porque el país está viviendo un desacople entre la sociedad civil y la institucionalidad. Tenemos que admitir que eso es una crisis. En Chile y en el mundo. Nos queda un minuto. Podemos tener esperanza de que esto va a cambiar, francamente. Este no es lugar para decirlo políticamente correcto. Yo creo que estamos en el final de una era. O sea, hoy día los famosos millennials, que son estos jóvenes que están entre los 34 y los 18 años, de verdad, esta conversación que estamos teniendo la encuentran ridícula, porque ellos ya están en otra cosa, ya están consumiendo de otra cosa, y estos que son los jóvenes, que esto lo dice Nicolás Copano, es genial, estos son los pingüinos son los mismos etariamente que después en el 2011 hicieron el movimiento estudiantil, y Nicolás dice, y adivina dónde van a estar en 5 años más, egresados y consumiendo, y van a tener en su mano el poder de la tarjeta de crédito, y eso va a cambiar todo el panorama de medios. Y probablemente algunos de ellos dirigiendo medios de comunicación y empresas. Claro, sus héroes son otros, sus costumbres de consumo de información son otros, la generan, la crean, eso está online, eso está pasando en todo el mundo, así es que todo el mundo como lo conocimos se va a acabar. Yo les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo. Además, son mucho más optimistas. Y ustedes, yo les quiero agradecer porque finalmente terminamos con una nota de optimismo. Ya basta de transmitir 30 malas imágenes de optimismo de nosotros mismos. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Un agrado.